hermanos, gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su bondad y misericordia. Dios bendiga a todos los hogares. Dios bendiga a todos los matrimonios, los niños, jóvenes, jovencitas. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a los amigos que en esta oportunidad nos honran con su presencia, como también Dios bendiga a nuestros queridos hermanos de otras congregaciones. Gracias le damos a Cristo Jesús en este hermoso día que el Señor nos ha regalado, amada iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver nuestro tema. Acordémonos, amada iglesia, que venimos con un tema desde el día de ayer. Y el tema es el hombre que emprende un largo viaje. El hombre que emprende un largo viaje. Ese es nuestro tema. Según Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32 al versículo 37. Allí está, amada iglesia, nuestra porción bíblica, Marcos 13, 32 al 37. El día de ayer, amada iglesia, vimos el primer punto. Hoy vamos a continuar y vamos a ver si vemos los dos puntos restantes. Bendito sea el Señor. Los últimos dos puntos restantes. No olvide, tema, el hombre que emprende un largo viaje. Y vamos a leer, dije, Evangelio de Marcos 13, 32 al 37. Y leemos, amada iglesia, la palabra del Señor como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Versículo 36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, esa es nuestra porción bíblica de nuestro tema que venimos desde el día de ayer. Y hoy vamos a ver nuestro segundo punto. Acordémonos, amada iglesia, que nuestro primer punto habla que Jesucristo ha dejado su casa. El que se fue, cuando leemos allí, amada iglesia, el versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Cuando dice el hombre, este es como una tipo parábola, amada iglesia, donde el Señor da a conocer que Él es el que se va lejos. Lejos en el sentido humanamente hablando. Espiritualmente hablando, usted y yo sabemos que el Señor está con nosotros. Físicamente hablando, el Señor se fue. Físicamente hablando, el Señor dijo que se tenía que ir. Se lo dijo 1, 2, 3 y una serie de veces a sus discípulos. Al final, amada iglesia, vemos cómo Cristo cumplió lo que venía diciendo. Se fue. Y así como Él se fue, amada iglesia, usted y yo debemos de saber que Él va a regresar. Y espere el Señor que usted y yo estemos velando. Estemos velando. La única manera de cómo usted y yo vamos a tener la bendición del Señor es que estemos velando, que entendamos, que comprendamos que todo creyente, todo hijo de Dios debemos de velar. Así que en nuestro primer punto ayer vimos que Jesucristo ha dejado su casa. Eso lo vimos ayer. Lo dijo repetidas veces que Él se iba y lo cumplió. De la misma manera dijimos ayer, amada iglesia, que dijo que se iría y lo cumplió. También Cristo ha de venir, ha de retornar. Y nunca, también, amada iglesia, también vimos que antes de irse, también encomendó trabajo
a los que le habían aceptado, a los que le seguían a él. De igual manera, hoy Dios ha delegado su trabajo en su iglesia, en su pueblo. El trabajo, como lo vimos ayer, no se lo ha entregado a personas inconversas, sino a sus seguidores, a sus hijos. Hoy, amada iglesia, vamos a entrar a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto está enmarcado en Marcos 13, siempre 13:34. Luego que dice, es como el hombre que yéndose lejos. Esto lo vimos ayer. Dejó su casa. Hasta allí vimos ayer. Y luego dice, y dio autoridad a sus siervos. Y dio autoridad a sus siervos. Jesucristo, amada iglesia, usted y yo debemos de tener claro que el hombre que se ha ido lejos, que el Dios del cielo cuando se fue, no ha dejado a la iglesia, no ha dejado a los encargados, a los responsables de la casa, no los ha dejado sin autoridad, sino que ha delegado autoridad. Y por eso leemos Marcos 13:34 y dice, y dio autoridad a sus siervos. Cristo, amada iglesia, en otras palabras, nos ha confiado habilidades, nos ha confiado dones, nos ha confiado talentos, nos ha capacitado para el trabajo de su casa, de su iglesia. Cada uno de nosotros, desde el momento que tú y yo hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor nos ha dado autoridad para que le podamos servir. Ha delegado, ha puesto, ha capacitado nuestras vidas para que usted y yo podamos desarrollar esos dones, esos talentos que Él ha puesto en nosotros para la gloria de su obra, para su casa. Mientras Él regresa, mientras Él retorna, usted y yo se nos ha conferido autoridad. Y esa autoridad, amada iglesia, tenemos que ocuparla mientras Cristo aparece por su pueblo. Ninguno, amada iglesia, tiene la responsabilidad de hacer un buen trabajo si primero no se le capacita. Pero una vez preparado, amada iglesia, estamos en obligación de responder. Y la Biblia dice que Él ha delegado autoridad. El Espíritu Santo nos está capacitando en la medida que usted y yo nos sometemos en obediencia, en búsqueda de la presencia de Dios, a su palabra. En esa medida el Espíritu Santo nos capacita y en la autoridad que el Señor ha delegado a quienes ha dejado responsables de la casa, tenemos que servirle al Señor. Cada uno de nosotros, amada iglesia, tenemos a lo menos un don, tenemos una virtud. Dios ha delegado en cada uno de nosotros, hombres como mujeres, como jóvenes, como jovencitas, ha puesto talento, ha puesto dones, ha puesto habilidades para que los invirtamos y desarrollemos dentro de la casa del que se ha ido lejos y que pronto retornará. Y mientras Él aún no viene, mientras Él aún no retorna, usted y yo tenemos que desarrollar esos dones, esos talentos, esa autoridad que el Señor ha delegado en nuestras vidas, queridos hermanos. Cada uno, amada iglesia, cada uno de nosotros tenemos una tarea que realizar. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él y tenemos, amada iglesia, que sacarla adelante. Bendito sea el Señor, bendito sea Jehová. Él ha puesto, amada iglesia, una responsabilidad en nuestras vidas. Tú y yo hemos sido llamados, amada iglesia, a que podamos sacar esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor. Por eso dice allí, es como somos responsables, amada iglesia, somos mayordomos, somos personas que estamos a cargo de la casa, mientras esperamos con fe y esperanza el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, amada iglesia, de que Él, así como dijo que se iba y se fue, lo cumplió, así como ha dicho que va a retornar, que va a venir,
debe de llenarnos de fe y esperanza en nuestros corazones y debería, amada iglesia, a ti y a mí como hijos de Dios, inspirarnos a trabajar y a declarar que Cristo es la esperanza del mundo y nos debe de mantenernos a ti y a mí bien despiertos, bendito sea el Señor, bien despiertos, bendito sea Jehová. Vamos, amada iglesia, a nuestro tercer punto. Ya vimos en la porción bíblica que el Señor, en el punto 1, que Jesucristo ha dejado su casa. Jesucristo ha dejado su casa terrenal, la iglesia del Señor, pero ha dicho que ya va a regresar. Pero también a quienes ha dejado en su casa el Señor, les ha delegado autoridad. Tenemos que desarrollar esa autoridad, esos dones, esas habilidades, esos talentos para la gloria del que ha de retornar, para la gloria de Cristo. Nunca debemos de estar ocupando la autoridad que el Señor nos ha dado para gloria de nosotros o para gloria de nuestra vida. No, sino para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ha de haber aplausos, esos aplausos, amada iglesia, deben de ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no para nosotros, bendito sea Jehová. Así que en nuestro punto 3, amada iglesia, vamos a leer lo último que falta del versículo 34, estamos en Marcos 13, y vamos a leer hasta el versículo 36. Dice lo restante del versículo 34. Dice, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hay una orden, amada iglesia, hay una orden, amado pueblo de Dios, no importando qué edad, amado hermano, podamos tener, si eres niño, joven o adulto, hay una orden de Dios. Y esta orden no es solamente para los adultos, esta orden no es solamente para los jóvenes, es para todos. ¿Cuál es? Que velemos. Hemos leído, amada iglesia, en esta porción bíblica, que somos llamados los guardianes de Dios, somos los porteros de Dios, somos los que estamos allí al frente, amada iglesia, cuidando. Y cuando hablamos de cuidar, no estamos hablando en el sentido físico, está hablando en el sentido espiritual. Y para que usted y yo seamos efectivos en nuestro trabajo de cuidar, debemos orar, debemos ayunar, debemos de vigilar, debemos de escudriñar su palabra, debemos de someternos en obediencia, vivir y dar testimonio a todo mundo. De esa manera usted y yo vamos a estar velando, vamos a estar en guardia, amada iglesia. Allí dice la Biblia, amado pueblo de Dios, dice, y dio y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Sobre este punto, amada iglesia, del portero, tiene que estar pendiente velando. Pero ¿por qué tiene que estar pendiente el portero? ¿Por qué? Porque el Señor va a retornar a la hora que menos esperemos. Por eso el portero, y cuando habla de portero no está hablando de una persona en especial, está hablando de todos nosotros como pueblo de Dios, todos nosotros como creyentes en Dios tenemos que estar velando como el portero. ¿Qué es un portero? Es el vigilante. Por ejemplo, los bancos tienen vigilante. Hay muchas instituciones, amada iglesia, donde hay vigilante. Y el vigilante lo ponen no para dormirse. El vigilante lo ponen para que cuide. El vigilante lo ponen, amada iglesia, para que esté alerta. Usted y yo hemos obtenido, como vimos en el punto 2, autoridad de parte de nuestro Dios, no para vanagloriarnos, sino para cuidar la obra de Dios, sino para velar la obra de Dios y velar por la vida del pueblo de Dios y velar por nuestras vidas, amados hermanos. Para eso se nos ha dado la autoridad, para que estemos velando. Ahora, yo quiero comentarte, amada iglesia, que oiga esto,
cuando un soldado romano, oiga, cuando un soldado romano se dormía, tenía que pagar con su vida. Cuando un soldado romano se dormía y dejaba de velar, tenía que pagar con su vida. Esto es lo que le pasaba a un soldado que se dormía. ¿Por qué? Porque un soldado que se dormía le permitía al enemigo burlar las defensas y matar a todos. Eso es lo que sucedía cuando un portero, cuando un guardián, cuando un portero se dormía, le daba la oportunidad al enemigo de burlar la defensa y matar a todo mundo. Por eso, dentro del ejército romano, un soldado romano que se durmiera era digno de que lo mataran. Ahora, usted sabe, en el sentido espiritual, de la misma manera, amada iglesia, todos como iglesia evangélica, profética, Peniel, Filial, Providencia, debemos de entender que ocupamos un puesto dentro de la iglesia y cada uno de nosotros estamos como guardianes, cada uno de nosotros estamos como porteros. Y si alguno de nosotros, amada iglesia, se duerme, el enemigo entrará como Juan por su casa. El enemigo entrará, burlará la defensa y va a matar a medio mundo. ¿Por qué? Porque un portero. ¿Por qué? Porque un guardián se ha dormido. Es por eso que Dios, amada iglesia, a través de este mensaje, en esta oportunidad, Dios nos dice a ti y a mí que velemos, que no nos vayamos a dormir. Porque es fácil dormirse. El enemigo le conviene que usted y yo nos durmamos. Porque si usted y yo nos dormimos, el enemigo encontrará el camino abierto y no va a encontrar ningún obstáculo y nos va a matar. Nos va a matar espiritualmente. ¿Qué es lo que detiene al enemigo? ¿Qué es lo que le obstaculiza al enemigo? La oración, el ayuno, la vigilia, el testimonio de vivir la palabra. Ese es un obstáculo para el diablo. Pero si tú y yo nos dormimos, y cuando hablo de dormir, amada iglesia, no estoy hablando solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Cuando tú y yo dejamos de velar, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos el ayuno a un lado, cuando tú y yo dejamos la lectura de la palabra a un lado, cuando tú y yo dejamos el mensaje de la palabra a un lado, cuando tú y yo dejamos nuestros cultos familiares a un lado, nos estamos durmiendo y el enemigo puede entrar a tu casa, a tu vida espiritual o a la vida de tu familia. Como Juan por su casa, no encuentra obstáculo alguno, sino una libertad y puede matarnos, amada iglesia, espiritualmente. Recordemos que el trabajo del infierno es contra la iglesia del Señor. El diablo sabe el lugar para donde tú y yo vamos. Donde tú y yo vamos, amada iglesia, ya Satanás ya estuvo y sabe perfectamente de la bendición terrible, grande que hay para los hijos de Dios, y Él no quiere que tú y yo vayamos a llegar al lugar que Él ya conoce, porque antes de ser Satanás lo que es, antes fue un ángel y conoce la eternidad, conoce el cielo, conoce la gloria y sabe el enemigo que para ese lugar tú y yo vamos. Por lo tanto, Él va a estar constantemente asediando nuestra vida espiritual para que usted y yo nos durmamos y no velemos. Pero por eso te ponía el ejemplo de los guardias romanos. Un guardia romano que se dormía era un guardia romano que mataban. ¿Por qué? Porque tenía que estar alerta, tenía que estar despierto. Bendito sea el Señor. Otra cosa más, amada iglesia, que es bueno mencionar es que en el versículo 35, espero que tenga su Biblia abierta, en el versículo 35 dice: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Quién es el Señor de la casa? Ya te lo dije una y otra vez, es Cristo. Estamos ante la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos ante la segura venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir. Él viene de camino. Y tú y yo tenemos que estar velando. No tenemos que estar durmiendo. ¿Qué es dormir? ¿Qué es dormir espiritualmente? Ya te lo dije. Pero muchas veces dormir también físicamente. Cuando alguien está durmiendo espiritualmente,
no está en los ejercicios espirituales. Pero también alguien dormido espiritualmente está en las alegrías y en las fiestas de este mundo. Las está celebrando porque está dormido espiritualmente. Por ejemplo, una persona que se va a la discoteca, una persona que toma, una persona que fuma, una persona drogadicta es una persona dormida espiritualmente. Allí Satanás entra y sale sin ningún obstáculo. Entonces muchas veces, amada iglesia, nosotros como creyentes es peligroso que nos durmamos. ¿Le conviene al enemigo? Sí, porque si tú y yo estamos dormidos, cuando Cristo aparezca, nos vamos a quedar. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso nos insta en esta porción bíblica y nos dice una y otra vez que tú y yo tenemos, amada iglesia, que velar. No nos durmamos, velemos. Quiero leerte el versículo 35. Dice, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Nadie lo sabe, y porque nadie lo sabe, no deberíamos de haber creyentes dentro de las iglesias que estamos caminando y viviendo una vida como que si sabemos cuándo Cristo va a venir. Démonos cuenta, amada iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, cuánto creyente vive desordenadamente, vive confiado, como que si sabe la fecha y la hora cuando Cristo va a venir y prepararse para ese momento. Pero la palabra de Dios es bien clara y dice que nadie sabe la hora. Y dice allí, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y luego dice el versículo 35, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Yo quiero, amada iglesia, que vea en esto último que acabo de leer, que está hablando de las 4 vigilias de la noche. Y en estas 4 vigilias existe el peligro de que nos podamos dormir. ¿Por qué? Porque la noche ciertamente es para dormir. Pero aquí el Señor en esta porción bíblica nos hace ver estas 4 facetas de la vigilia según el Imperio Romano. Estas son, amada iglesia, las 4 vigilias de la noche romana. La vigilia de la noche de 6 a 9. La vigilia de la medianoche de 9 a 12. La vigilia del canto del gallo de 12 a 3. Y la vigilia del amanecer de 3 a 6 de la mañana. Eso es lo que nos está dando a conocer su palabra. Las 4 vigilias de la noche romana. Ahora, esto, amada iglesia, nos hace ver 2 cosas. Uno, que la noche o la oscuridad habla de persecución. La noche, repito, oscuridad habla de persecución. Y esto nos habla de que cuando Cristo venga, la iglesia va a estar viviendo una situación difícil. Así como hoy se está viviendo una situación difícil, pero de igual manera seguiremos viviendo situaciones nefastas, difíciles, en las cuales aún para los hijos de Dios es fácil que tú y yo nos durmamos. Y por eso Dios, a través de su Santo Espíritu y su palabra, nos insta a que velemos, porque va a ser un momento fácil para dormirse. Si usted se fija, amada iglesia, en estas cuatro etapas que nos habla, si al anochecer 1, o a la medianoche 2, o al canto del gallo 3, o a la mañana 4, todas ellas nos están hablando de oscuridad. Todas ellas nos están hablando de una etapa de la noche, de una etapa que es para dormir, de una etapa que es fácil dormirse porque es de noche. Si hay una hora fácil de dormirse, es la noche, porque para eso se hizo la noche. Pero por eso el Señor en el sentido espiritual nos manda a que tú y yo, amada iglesia, estemos despiertos espiritualmente. Eso es 1. 2. No dice día. Si usted se fija, no dice día. No dice velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si en el día de 6 de la mañana a 9 o de 9 a 12 del mediodía. No. La Biblia, amada iglesia, yo quiero que usted comprenda y medite en eso. ¿Por qué no dice día? ¿Por qué no dice velad? Porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor.
si, si de 6 de la mañana a 9, o de 9 a mediodía, o de mediodía a 3 de la tarde, o de 3 de la tarde a 6. No dice ningún tiempo de día. ¿Por qué, amada iglesia? Porque de día no se duerme. O sea que en el momento en el cual retorne, venga nuestro Señor Jesucristo, va a ser un momento que todo se va a prestar para dormirse espiritualmente. Y por eso el Espíritu Santo nos insta, y su palabra nos insta a usted y a mí, a que tengamos cuidado, amada iglesia, de que no nos vaya a encontrar dormidos el Señor cuando venga. Acordémonos que no dice día. Eso es lo que estamos viendo. La porción bíblica no dice que va a venir de día. Está diciendo que va a venir de noche. Y de día, amada iglesia, es más fácil viajar. De día es más fácil viajar que viajar de noche. En la noche, amada iglesia, es más fácil dormirse. La noche es cuando menos alertas podemos estar. ¿Cuándo es que estamos más alerta de día? ¿Cuándo es que estamos más alerta tú y yo? Estoy hablando físicamente. ¿Cuándo estamos despiertos? Y cuando estamos dormidos, ¿podemos estar más alerta? No. Nuestro cuerpo está dormido. Estamos privados, decimos. Cualquier cosa le cae en la cara, le cae encima, y como está dormido no mira. Pero si está despierto, estamos más alerta. Pero aquí nos hace ver el Señor y nos pone el ejemplo que velemos, y habla de horas de la noche, porque en la noche es más fácil dormirse. Pudiéramos de alguna manera pensar que cuando Cristo venga, este mundo va a estar dispuesto y acomodado para dormirse, para todo mundo. Y si es posible, como dice la palabra, aún sus escogidos, podemos caer en el engaño, podemos caer en dejar de velar. Amada iglesia, que las situaciones, las adversidades, los problemas, las angustias, todo esto que te acabo de decir son situaciones nocturnas, espiritualmente hablando, son situaciones de tiniebla, son situaciones de oscuridad. Los problemas, las angustias, las tristezas, el dolor, la enfermedad, son situaciones de la carne, son situaciones de oscuridad, son situaciones de tiniebla. Pero esas situaciones son peligrosas para que usted y yo nos podamos dormir. En medio de una enfermedad, espiritualmente alguien se puede dormir. En medio de una enfermedad, en medio de una tristeza, fácilmente alguien se puede dormir espiritualmente. En medio de un dolor, de una angustia, de una aflicción, de una prueba, de una dificultad, es fácil dormirse espiritualmente. Y probablemente cuando Cristo venga en un momento en que este mundo esté pasando una oscuridad, una tiniebla terrible. Hoy, amada iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, en medio de este problema de pandemia a nivel mundial, cualquiera puede caer en duda, cualquiera puede caer en falta de fe y empezar a reclamarle a Dios que por qué lo ha dejado. Pero esa es una actitud en que está entrando un creyente, una actitud de dormirse espiritualmente. Pero eso, allí es donde el Señor, allí a medianoche, allá al canto del gallo, allá en el amanecer, es cuando el Espíritu Santo y su palabra nos están diciendo que tú y yo tenemos que velar. Velar, amada iglesia, velar. Y velar significa en alguna manera servir a Dios día tras día, a pesar de las ofertas de este mundo, a pesar de las gangas de este mundo, a pesar de las tentaciones de este mundo, a pesar de las dificultades de este mundo, a pesar del aburrimiento en este mundo, a pesar de la persecución, tenemos que velar, tenemos que cuidarnos para el Señor. No podemos, amada iglesia, a ti y a mí no se nos permite distraernos, no nos durmamos, porque si no el enemigo va a entrar sin ningún obstáculo y va a matar y va a destruir y nos va a robar la bendición. Si usted se fija o usted hace memoria, amada iglesia, allá en Getsemaní, el Señor les dijo una y otra vez a sus discípulos que velaran. Una y otra vez se los dijo que velaran. Ahora el Señor a ti y a mí nos está diciendo que velemos. Ya su venida está cerca. Ya su venida está cerca. Y todo lo que se está viviendo hoy, amada iglesia, todos los problemas, las angustias, las aflicciones,
y todo como viene todavía por delante, plaga de una u otra cosa, son situaciones en las cuales cualquier creyente se puede poner a dormir, pero en medio de estas situaciones, en medio de toda tristeza, en medio de toda falta de fe, en medio de facilidad de dejar tu oración, en medio de facilidad de dejar tu ayuno, en medio de facilidad de dejar tu vigilia, Dios nos manda y nos dice, velad, velad. Somos los guardianes de Dios, amada iglesia. Somos los porteros de Dios. Somos como o mejor que los soldados que permanecen firmes en el palacio, en los palacios. Usted se fija, allí están los soldados, firmes, cuidando. Somos los que controlan el espacio de Dios. Cualquiera que se duerma, amada iglesia, puede causar una desgracia. Cualquiera que se duerma puede causar una desgracia. Oiga, usted es un guardián de la Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia. Nuestro trabajo es, amada iglesia, cuidar el bienestar de toda la obra del Señor, el espacio que a usted, amado hermano y hermana, cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia Peniel, cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia del Señor, tenemos un lugar como porteros, donde Dios espera de que usted y yo velemos y no nos vayamos a dormir. Que no vaya a ser, amada iglesia, que allí en el espacio que el Señor nos ha delegado como responsabilidad, que no vaya a ser en ese espacio suyo, que no vaya a ser en el espacio mío, donde me duerma y el enemigo pueda entrar sin ningún obstáculo y pueda matar a todos. Que no vaya a ser yo el que me dormí. Que no vaya a ser usted, querido hermano o hermana, joven, jovencita, la que te durmas. Velemos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si el día de mañana Cristo aún no ha venido, primero Dios nos vemos. Dios te bendiga, amada iglesia.